del día de hoy, Señor. Bendito y alabado y glorificado sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día de reunión. Gracias por lo que tú siempre tienes preparado para nosotros, Señor. Te damos la alabanza y la gloria, Señor. Gracias por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que en este momento se están conectando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ok? Entonces, pues estábamos viendo la doctrina de bautismos y vimos que el primer bautismo es bautismo en un cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que el Señor nos coloca en un cuerpo y ese cuerpo se llama la iglesia. Entonces ya vimos ese tema, ya llevamos creo que 2 clases con ese punto y vamos a ver ahorita todas los nombres que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento. Platicamos que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. La iglesia es un misterio que se revela, que se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y entonces vemos que número 1, la iglesia es la iglesia de Dios. Así, iglesia de Dios, frecuentemente designada con este nombre. La iglesia es de Dios, no nuestra. La iglesia es de Dios, no es de nosotros. ¿Ok? Bueno, número 2, el siguiente nombre, como se conoce a la iglesia, es edificio. Tú vas a ver en algunas de las cartas de Pablo, como Corintios, como Romanos, que habla que somos un edificio. Y cuando habla del edificio, se está refiriendo a la iglesia. ¿Qué significa que el cuerpo de Cristo sea un edificio? Bueno, habla de orden, habla de estructura y habla de propósito. Por eso la iglesia es el edificio de Dios. Habla de orden, habla de una estructura y habla de un propósito. Y tenemos Primera de Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí vemos a Pablo, que es el que escribe Corintios, hablándonos de esto. Efesios 2 del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Acuérdense que cuando viene espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Cuando viene espíritu con minúscula, se refiere al espíritu de cada uno de nosotros. Número 3, la iglesia es llamada esposa. ¿Cómo podemos saber que está hablando de la iglesia? Bueno, también otro nombre de la iglesia o del cuerpo es esposa. ¿Y por qué esposa? Esto habla de amor, de dedicación y de unión. ¿Por qué somos la esposa de Cristo? Habla de amor, dedicación y unión. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Entonces, la esposa del Cordero, hermanos, ustedes siempre que lean Apocalipsis y que habla de la esposa, no está hablando de los judíos, está hablando de la iglesia. Muchos judíos van a ser salvos, muchos judíos van a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y muchos ya ahora sí tenemos judíos mesiánicos verdaderos, judíos de sangre judía que han creído en el Señor Jesucristo, pero ellos no son la esposa. La esposa es la iglesia gentil, las personas que se han convertido de todas las nacionalidades del mundo. Segunda de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ok? Por eso tenemos que estar con vestiduras blancas. Otra cosa que te quiero decir también, que cuando la Biblia nos habla de personajes de vestiduras blancas, resplandecientes, no habla de ángeles, habla de la iglesia. Lino fino, blanco, resplandeciente. Cuando te dice esto, está hablando de la vestidura de la novia, de la que se va a casar con Cristo, y es la iglesia. Punto 4, también somos llamados el cuerpo de Cristo. ¿Y esto qué significa? Habla de función, de complexión e interdependencia, ¿ok? Cuando hablamos que la iglesia es un cuerpo, estamos hablando de la función de la iglesia, de la complexión de la iglesia y de la interdependencia. Dependemos el uno del otro en la iglesia de Cristo, ¿ok? Primera de Corintios 10:17 es la cita que nos corresponde. Siendo un solo el pan, que es el Señor Jesucristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Romanos 12:4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿ok? Cuando células quieren estar en un cuerpo, pero quieren estar apartadas y quieren hacer lo que ellas quieren, eso se llama cáncer, ¿verdad? Es cuando el doctor nos dice, usted tiene cáncer, cáncer en un seno, cáncer en un riñón, cáncer. ¿Qué sucede? Que las células ya no están haciendo su función, ya no están unidas a las otras partes del cuerpo, quieren independizarse. Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ok? Sed agradecidos. Bueno, punto número 5, familia. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de familia, te está hablando de la iglesia. ¿Ok? Habla de, aquí quiero que me pongas mucha atención. Nosotros, el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, ¿verdad? También somos llamados la familia de Cristo. Y esto habla de relación, de orden, de participación, de vivir juntos sin fingimientos y de disciplina. Si tú perteneces al cuerpo, tiene que haber disciplina. Escucha, por favor. Tiene que haber participación, ¿verdad? Hijo, hija, pues te va a tocar
recoger los trastes, ¿verdad? Y lavarlos después de comer. Hijo, vas todos los sábados en la mañana que no vas a la escuela, vas a barrer la calle fuera de la casa, etcétera. O sea, una familia, todos participan. Habla de relación, de orden, de participación, vivir juntos sin fingimientos. Escuchábamos que hay veces que no sabemos nada de los hijos, ¿verdad? En qué andan metidos, qué andan haciendo, quiénes son sus amigos. Y pues después vienen las sorpresas. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles que no podemos estar con fingimientos en la casa. Tenemos que ser sinceros unos con otros, tener comunicación entre nosotros, ¿verdad? Y también de disciplina. Efesios 3:15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Todos los apellidos que nosotros tenemos tienen que ver con Dios. ¿Sabías eso? No importa de la nacionalidad que seas. Todos provenimos de los 3 hijos de Noé, de Set, Cam y Jafet. Entonces, todos los apellidos que hay en el mundo entero tienen que ver con Dios. Dice Efesios 3:15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Punto 6, también somos llamados rebaño, ¿verdad? Rebaño. ¿De qué habla el rebaño? Habla de seguridad, de alimentación, de dirección y de defensa. Hace un rato que estaba yo recogiendo unas cajas que tengo llenas de estudios. Me encontré un estudio que dio Ricardo el otro día. Bueno, el otro día no, tiene años ese estudio, me lo encontré ahí, y habla de las ovejas y de los cabritos. Entonces nosotros tenemos que pensar si realmente somos ovejas o somos cabritos. Si somos ovejas, entonces pertenecemos al rebaño. ¿Qué hace un cabrito? Anda brincando de aquí para allá. Ya se sube a esa roca, ya se sube a esa cueva, ¿verdad? No sé si has ido al zoológico y hay unos como venados, pero no son venados, con unos cuernos, y hasta les ponen unas rocas ahí y comen todo. Las cabritas comen de todo, ¿verdad? El pasto, el plástico. Entonces, nosotros, y son súper rebeldes, son indomables las cabritas. Entonces, nosotros tenemos que decidir si somos ovejas o somos cabritos. ¿Por qué? Porque la oveja está junto a su pastor, no se le separa al pastor. Por muchas razones, tendríamos que darte ese estudio otra vez de ovejas y cabritos y que nosotros veamos la diferencia. Pero si somos ovejas y estamos en el rebaño y estamos adentro del redil, entonces ahí vamos a tener seguridad, alimentación, dirección y defensa. ¿Ok? Y vamos a ver primera de Pedro 5:2. Cuiden como pastores, eso es para nosotros, ¿verdad? Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Wow. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos, o sea, nos habla a nosotros, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Díjole, qué citas tan gruesas. Otra vez, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Punto 7. También se nos llama a la iglesia, al cuerpo, al edificio, al rebaño, ¿verdad? Candelero de oro.
cuando en la Biblia te habla del candelero de oro, está hablando, sobre todo en el Nuevo Testamento, te está hablando de la iglesia también. ¿Y de qué habla el candelero de oro? Bueno, habla de luz, de seguridad, de protección contra las tinieblas, ¿ok? La iglesia tiene que estar encendida con el aceite del Espíritu Santo. Y esto nos habla de luz, de seguridad, de protección contra las tinieblas. Apocalipsis 1:20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Cada iglesia, hermanos, ha tenido un ángel que ha cuidado de esa iglesia. Esto se puede interpretar de muchas maneras, que cada pastor de la iglesia es un ángel, pero también, y yo lo interpreto más así, que cada periodo de la iglesia ha tenido un ángel que ha cuidado esa iglesia. Imagínense, hay un ángel que se llama Éfeso, hay un ángel que se llama Esmirna, hay un ángel que se llama Tiatira, otro Sardis, otro Pérgamo, otro Filadelfia y otro Laodicea. Entonces, la historia de la iglesia ha estado acompañada por 7 ángeles que han estado ahí y pues también muchos estudiosos o muchos que explican esa parte de Apocalipsis dicen que el ángel es el pastor de la iglesia, de tu iglesia y de las diferentes iglesias. Entonces puede tener diversas interpretaciones. Lo que sí sabemos es que los candeleros de oro son las iglesias y también se puede interpretar cada candelero es un periodo de la historia de la iglesia o nuestra propia iglesia tiene ese candelero encendido. En ese periodo, ya expliqué todo eso. Ok, entonces ahora te voy a dar brevemente estos periodos de la iglesia. Pon mucha atención, ¿ok? Vamos a empezar con el primer ángel, el ángel de Éfeso. La primera iglesia se le llamó la iglesia apostólica. Esta iglesia fue del año 30 después de Cristo, que fue el año en que murió el Señor Jesucristo. Hay una falla en el nacimiento del Señor. Se cree que el Señor nació 3 o 4 años antes del año 1. Entonces, el Señor Jesús murió en el año 30 después de Cristo. La iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, abarca del año 30 al año 100 después de Cristo. ¿Y qué se ve en esta iglesia? La iglesia pentecostal, la expansión de la iglesia entre los gentiles y la edad sombría. Todo eso se estudia en la primera iglesia. Vamos a la segunda iglesia, la iglesia perseguida por los 10 césares romanos más gruesos que te puedas imaginar. Entre más amaban a Roma, más perseguían a los cristianos. ¿Por qué? Porque no querían que Roma fuera cristiana, sino que ellos siguieran creyendo en sus costumbres, en sus dioses. Entonces, entre más apasionado fuera ese César romano, más perseguía a la iglesia cristiana. Y fueron 10 Césares romanos durante este periodo de la iglesia. La iglesia perseguida fue del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. A esta iglesia o a este ángel de la iglesia es la iglesia de Esmirna. ¿Qué vemos ahí? Las persecuciones imperiales, la formación del canon del Nuevo Testamento, desarrollo de la organización eclesiástica, desarrollo de la doctrina, desarrollo de sectas y herejías. Escucha, por favor,
condición de la iglesia. Otra cosa que debemos saber de esta iglesia de Esmirna es que fue cuando los hermanos más amaron al Señor, cuando los hermanos más predicaron del cristianismo. Hay veces que necesitamos que venga una persecución para que nos alineemos por la derecha. Cuando todo está muy bien, hay chafés en nuestra vida cristiana y no compartimos del Señor. Pero cuando hay persecución, se expande el evangelio. Cuando estás pasando la de figuritas, a todo mundo le hablas de Cristo. Y es un fenómeno muy interesante. Entonces, esta es la iglesia perseguida del año 100 al 313 después de Cristo. ¿Ok? Fueron más de 200 años de persecución a los cristianos, a echarlos al circo romano, a que se les comieran las fieras, a utilizarlos como antorchas humanas, ¿verdad? En el jardín de Nerón, por ejemplo. Entonces, todo esto pasó en esta iglesia. Punto 3, la iglesia imperial. Esta iglesia fue del año 313 al 476 después de Cristo. Y es la iglesia de Pérgamo, la que tenemos en nuestras Biblias como iglesia de Pérgamo. La victoria del cristianismo, vemos aquí, fundación de Constantinopla, división del imperio, supresión del paganismo, nacimiento del monacato, o sea que los monasterios empezaron a existir a partir de este periodo, del 313 al 476 después de Cristo. Desarrollo del poder de la Iglesia de Roma. Hola amigos, caída del Imperio Romano Occidental, líderes del periodo. Todo eso se estudia durante ese periodo. Aquí es cuando el César Constantino se convierte al cristianismo. Es esta iglesia, por eso le llaman la iglesia imperial, porque Constantino, el emperador romano, se convierte al cristianismo y se cambia el águila por la cruz. Y entonces vemos que ya los cristianos ya no son perseguidos. Él detiene totalmente ya la matanza de cristianos. Y pues cuando estudiemos esa iglesia te lo voy a enseñar. Punto 4, la iglesia medieval. Viene la iglesia medieval, que es la iglesia de Tiatira, del 476 después de Cristo al 1453 después de Cristo, evidentemente. Progreso del poder papal. Escucha bien. Hay veces que escuchamos que los católicos nos dicen los hermanos retirados o los hermanos separados, nos dicen, pero esto no puede ser verdad, porque nuestro cristianismo viene del año 30 después de Cristo. O sea, nosotros seguimos a un Cristo, nosotros seguimos a los apóstoles, y la iglesia papal se levantó en la iglesia medieval, del año 476 al 1453 después de Cristo. Progreso del poder papal, surgimiento del poder musulmán. En esta época fue cuando se levantó Mahoma y el Islam con el Corán también. Y también en esta iglesia tenemos la Inquisición, el Santo Imperio Romano, separación de las iglesias latinas y griegas, las cruzadas, no sé si has escuchado hablar sobre las 7 cruzadas que hubo, desarrollo del monacato, el arte y literatura medieval, comienzos de la reforma religiosa, caída de Constantinopla, eruditos y líderes. Todo eso se estudia en esta iglesia. ¿Qué te iba a decir de esto? Comienzo de la reforma religiosa. Antes de Martín Lutero, hubieron un movimiento que se llamaron los cuáqueros.
¿Has comprado la avena Quaker? Bueno, pues esos son los cuaqueros. Y ellos fueron los que empezaron con la reforma religiosa en la iglesia medieval. Después viene la iglesia reformada, ahora sí, de 1453 a 1648 después de Cristo. Otra vez, la iglesia reformada del año 1453 a 1648 después de Cristo. Es la iglesia de Sardis, hermanos, en nuestra Biblia. Fuerzas que antecedieron la reforma en Alemania, la reforma en otros países, principios de la reforma, la contrarreforma, líderes del periodo. Todo eso se estudia en ese periodo de la iglesia. Y por último, la iglesia moderna. La iglesia moderna es de 1649 al 2022. A este día, hermanos, nosotros seguimos escribiendo la historia de la iglesia. La iglesia moderna es de 1649 a 2022. Aquí entra la iglesia de Filadelfia y la Odisea. En este periodo, movimiento puritano, vamos a estudiar el movimiento puritano, avivamiento wesleyano con los hermanos Wesley, movimiento racionalista, movimiento anglocatólico, movimiento misionero moderno, líderes del periodo, la iglesia del siglo XX, iglesias cristianas en Estados Unidos, primera y segunda parte, iglesias en Canadá. Y a esto es lo que le llamamos, hermanos, pues la iglesia de Filadelfia y la Odisea. La puerta abierta de la que habla la iglesia de Filadelfia es la puerta que abrió a los misioneros. Cómo los misioneros vinieron a traernos el evangelio a la República Mexicana y a todas partes del mundo. Y esto es increíble. Entonces, estos son pues los 6 periodos de la iglesia, porque en el último periodo entra Filadelfia y la Odisea. Actualmente hay 2 iglesias y tú tienes que escoger en cuál quieres estar. La iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser arrebatada, es un rebaño pequeño el que se va a llevar el Señor. O la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, ¿verdad? Una iglesia pues que no toma en serio las cosas de Dios, que es el tiempo que estamos viviendo. No sé cuánto tiempo me queda, Ruti. Ok, vamos a continuar. Número 8, estamos viendo los nombres de las iglesias. Todo lo que te di ahorita como loco de estos periodos está en el 7, que es candelero de oro, luz, seguridad, protección contra las tinieblas. Aún en las épocas más oscuras, como puede ser la Inquisición, como puede ser cómo mataban a los cristianos en las hogueras, diciendo que eran brujos, que eran hechiceros, porque leían la palabra, porque amaban al Señor, aún ahí estuvo el Señor con ellos. Aún ahí estuvo el ángel del Señor en estos tiempos difíciles, en los tiempos de los 10 césares romanos, de la iglesia de Esmirna, etcétera. En estos 20 siglos de la historia de la iglesia, el Señor ha estado con nosotros. Ok, ahora sí ya me avisan que me queda poco tiempo. Número 8, también la iglesia es llamada labranza de Dios. Labranza de Dios, cuando en el Nuevo Testamento leas labranza de Dios, tú tienes que saber que están hablando de la iglesia. Hemos nacido de nuevo para producir y ser fructíferos. ¿Qué significa que tú y yo seamos labranza de Dios? Hemos nacido de nuevo para producir y ser fructíferos, ¿verdad? Solo el Señor sabe
si te ha dado 5 denarios, 2 denarios o 1 denario. Pero sea lo que el Señor te haya dado, te va a exigir que frutos. ¿Qué hiciste con los 5 denarios que te di? ¿Qué hiciste con los 2 denarios que te di? ¿Qué hiciste con 1 denario que te di? Hemos nacido de nuevo para producir y ser fructíferos. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿ok? Entonces hay responsabilidad y privilegio. Yo tengo responsabilidades delante de Dios, pero también tengo privilegios. Muy bien, vamos a lo que sigue. Punto 9, me lo salté. O sea, puse el 10 y no sé dónde está el 9. Hola, amigos. Monte del Señor. Así, pongan el 9, Monte del Señor, y luego checo si me faltó uno, porque del 8 me fui al 10. Monte del Señor también somos llamados. ¿Esto de qué habla? Habla de solidaridad, fortaleza y majestad. Otra vez, somos el monte del Señor, solidaridad, fortaleza y majestad. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Es más, el monte del Señor pues es la nueva Jerusalén, la ciudad que Él está construyendo para su iglesia y para el pueblo judío que se va a convertir y que se está convirtiendo al Señor Jesucristo. Otra vez, vamos a leerlo, Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y número 10, columna. También cuando la Biblia habla de columna, habla del cuerpo de Cristo. Estabilidad, apoyo y verdad. ¿Qué significa que seamos las columnas en la casa de Jehová? Hay un cántico que muy padre que así dice, que somos columnas en la casa de Jehová y que tenemos inscrito el nombre de Jehová en nosotros. Columna, estabilidad, apoyo y verdad. Primera de Timoteo 3:15, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Cargar el techo de la iglesia espiritualmente, moralmente. Ok, quiero platicarles algo, si es que me alcanza el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Ruti? Me quedan 5, ok. Les voy a platicar algo. Hace muchos años, el Señor nos mostró a Ruti y a mí que el techo de la iglesia estaba caído. Sí, estaba aplastado, mi esposo estaba aplastado, Mario, y muchos de los que habían sido columna de la iglesia se habían ido de la iglesia. Entonces yo me veía así tratando de cargar el techo de la iglesia. El techo de la iglesia, imagínenselo como un templo griego que tiene un techo arriba y tiene muchas columnas. Entonces te voy a platicar algo. La iglesia debe de tener 12 columnas. 12 columnas debe tener la iglesia, que son personas que sostienen a la iglesia espiritualmente, físicamente y económicamente. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes tenemos ahorita como columnas de la iglesia? Esto lo quiero platicar para que pues muchas se sientan muy contentas.
Una columna de la iglesia, pues evidentemente es Ricardo, Mario, Vero, Ruth, Ruti, Yolanda, Rosita, Gina, y tienen que ser 12. Nos faltan todavía. Sobre todo, les voy a platicar algo, un secreto. Casi las columnas tienen que ser hombres, pero no los hay. Entonces tenemos que tener 12 personas sosteniendo el techo de nuestra congregación. Y tenemos que ser esas columnas en el templo del Señor. ¿Cómo podemos llegar a ser columnas? Otra vez lo repito, por tu fidelidad, por tu compromiso con el Señor, por tu espiritualidad. Tienes que sostener a la iglesia económicamente también, tiene que ver la aportación a la congregación. Y a la fecha nos hacen falta columnas, pero por lo menos ya ese techo ya nos está cayendo. Y muchas de estas columnas son mujeres en nuestra iglesia. Ese es el caso. Entonces, esta es la última, la 10, columna, estabilidad, apoyo y verdad. Y pues voy a empezar a leer esto. Dice, sin este primer bautismo, mis hermanos, el que tú comprendas que tú perteneces al cuerpo de Cristo, que tienes que ser una columna en la iglesia, ¿verdad? Y pertenecer al rebaño y todos los nombres que acabamos de estudiar que se le dan a la iglesia. Sin este primer bautismo, los otros no tienen ningún significado real. Escúchame bien. Por eso, tanto problema con que la gente se va de las iglesias, porque no hemos entendido este primer bautismo, que es ser bautizados en un cuerpo, ser colocados en una iglesia, en un lugar, en un puesto donde el Señor te ha puesto. Entonces, sin este primer bautismo, los otros no tienen ningún significado real. Y te hablo del bautismo en agua, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en fuego, del bautismo que tú me digas. Si este primer bautismo no lo entendemos y no lo tomamos en serio, entonces no vamos a poder a seguir caminando con el Señor, ¿verdad? Dice, la iglesia es la institución más poderosa que ha bendecido a la humanidad. Otra vez voy a repetirlo. La iglesia es la institución más poderosa que ha bendecido a la humanidad por 20 siglos, hermanos. Del año 30 después de Cristo, que ascendió el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, dando las últimas instrucciones a sus apóstoles hasta el día de hoy, 2022. Octubre de 2022, 14, creo que estamos a 14, si mal no me equivoco. ¿Cuándo va a terminar la iglesia? ¿Cuándo va a terminar el periodo de la iglesia? En el arrebatamiento. El día del arrebatamiento de la iglesia, hasta ahí llegó la iglesia. Después el Señor empieza a tratar con todos los que no pudieron o no quisieron recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y los judíos. Otra vez el Señor vuelve a tratar con los judíos. Durante estos 20 siglos, hermanos,